Hola, buenos días. Cuarto año, vamos a seguir con nuestras clases. Un poco estaba con dificultades, pero ya volvimos. Hoy, 27 lunes, vamos a empezar con la cuarta sesión donde vamos a ver los derechos humanos. Vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, cómo la Iglesia es experta en humanidad, ¿no? Entonces habíamos hablado de dos vertientes de la labor evangelizadora de la Iglesia. Una que es la transmisión del mensaje de Jesús y de su obra salvadora, y la otra la promoción humana, personal y social. No me voy a detener porque esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Y cómo la Iglesia fue dándose cuenta de las necesidades de la sociedad, de la humanidad, pero principalmente la persona, ¿no? Y entonces el Papa León XIII escribe una encíclica de la Rerum Novarum donde hace énfasis en los derechos, la subsidiariedad que cada persona debe de tener y que las políticas debe de proteger, ¿no? Y entonces así es cuando se empieza la doctrina social de la Iglesia, donde está diciendo que en el orden social está subordinado al bien de la persona. La persona se considera como otro yo, ¿sí? Un prójimo que es como otro yo. El varón y la mujer tienen su misma dignidad, el mismo valor, no es más uno que otro. Y después, la dignidad de la persona exige determinadas condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas y culturales. El ser humano debe descubrir también y respetar el valor de las demás criaturas, o sea, todo tiene un fin y un porqué de la existencia. Entonces, acá los derechos humanos, como la dignidad de la persona, brotan diversos derechos comunes a todos por el simple hecho de existir, ¿no? Estos reciben el nombre de derechos humanos y tienen su fuente en el Dios creador. Entonces, los derechos humanos son exigibles precisamente porque se derivan de la propia naturaleza humana. Por lo tanto, no depende de la voluntad humana, sino que tienen su raíz en la naturaleza del hombre mismo y en Dios, ¿sí? Entonces, a raíz de esto fueron reconocidos oficialmente mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Aquí tenemos las características de los derechos humanos, que son innatos, ¿sí? Inalienables, imprescriptibles y universales, ¿no? Innatos, al estar basados en la naturaleza del ser humano, lo acompañan esencialmente desde el primer instante de su concepción, ¿sí? Por eso son innatos. Inalienables, porque no es posible negociar ni renunciar a ellos por formar parte de la persona de un modo inseparable. Imprescriptibles, existe al margen de cualquier consenso, por lo que no pueden anularse o dejar de considerarse como derechos. Y universales, todas las personas son titulares de los mismos derechos humanos, independiente de su raza, sexo, religión u origen étnico, cultura o cualquier otra circunstancia personal o social. La Iglesia recuerda que el valor especial de estos derechos conlleva la satisfacción de las necesidades esenciales, materiales y espirituales de la persona, el cuidado y el respeto del derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural. Este primer derecho fundamental condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho. El respeto al derecho a la libertad religiosa, el material, religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites de ellos. Y el último, el deber de reconocer y respetar cada derecho fundamental de un ser humano por parte de los demás. Bien, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que permite a las personas conseguir su propia perfección con más plenitud y facilidad. El bien común exige todo aquello que esté vinculado con el cuidado y la promoción de la persona en todas sus dimensiones: alimentación,
casa, trabajo, educación, etc. El Estado debe promocionar el bien común. Eso significa que debe hacerse cargo de todas las acciones que lo promuevan. La persona tiene los derechos de poder asociarse libremente y desarrollar iniciativas que acrecienten al bien. Entonces, el principio del bien común, la meta principal de una sociedad debe ser el logro del conjunto de condiciones que permiten conseguir la perfección personal en plenitud. Y el principio de subsidiariedad, el Estado debe respetar y promover la iniciativa, libertad y responsabilidad de los individuos, las familias y otros grupos intermedios. Entonces vamos a encontrar que en la fuente de los derechos humanos, como dice la doctrina social de la Iglesia en el número 153, no se encuentra en la voluntad humana, sino en el hombre mismo y en Dios su creador. ¿Sí? Para nosotros esa es la dignidad de dónde proviene todo esto de los derechos, porque somos seres humanos y nuestra dignidad es muy importante. La meta principal, dice la doctrina social de la Iglesia número 165, la meta principal de una sociedad debe ser el bien común en cuanto es el bien de todas las personas. En el número 185 nos va a decir, el Estado debe respetar y promover la libertad y responsabilidad de los individuos, las familias y otros grupos intermedios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos valoremos y que aprendamos todos nuestros derechos y podamos nosotros de alguna manera objetivizar, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué existe tanta pobreza? ¿Por qué nos está pasando todas estas situaciones? Pero a veces nos metemos más con que la Iglesia tiene que darlo todo. Y en realidad todos somos parte importante y todos debemos colaborar desde ti también, ¿sí? Entonces, de acuerdo que en la sociedad hay unas políticas donde tendrían que facilitarse todo lo que es el bien común para todas las personas, que no haya un lugar donde no existan la alimentación, donde no tengan vivienda, donde no haya salud. Todas estas políticas tendrían que preocuparse para que la sociedad pueda acceder a todos estos beneficios que es un derecho para todos, ¿no? Bien, nosotros dentro de las actividades que vamos a realizar está, bueno, un poco la expresión de que hoy cómo sientes tú que se vulneran en ti los derechos y qué derechos te parece que son los que tú estás llamado a vivir. Si conoces cuáles son tus derechos, escribe cuáles son tus derechos, ¿no? También está como dentro de las actividades que tú corrijas las frases que vas a encontrar en la página 13. Dice, el derecho a una vivienda digna es el primer derecho humano y la condición de todos los demás. Si esa está bien esa frase, la dejas y dices por qué. O el derecho a la libertad religiosa es secundario, ¿no? Si es secundario, si no es secundario, porque te parece que la corregirías, porque corregiría esa frase según lo que yo acabé de exponer. Y después, el deber de respetar los derechos humanos compete únicamente al Estado. Si es así, si no es así, ¿qué podrías tú corregir, no? Entonces, después vas a relacionar el concepto de una definición del bien común, ¿no? Del bien común, del principio de subsidiariedad, asociaciones intermedias, cooperación internacional. Entonces va a decir, lo que puede llevar a cabo la sociedad no puede hacerlo el Estado. ¿A qué te parece que corresponde esa definición? Si el bien común, si el principio de subsidiariedad, a las asociaciones intermedias o cooperación internacional. Colaboración entre las organizaciones y estados para contribuir al bien común más allá de las propias fronteras. Igual que la anterior, la C, conjunto de condiciones de la vida social que permite a las personas conseguir su propia perfección. ¿A dónde te parece que irían? ¿Si al bien común?
si el principio de subsidiariedad, si asociaciones intermedias o cooperación internacional. Y último sería las asociaciones que contribuyen al bien de la comunidad y que el Estado debe respetar y favorecer. Entonces tú relacionas ese concepto y dónde corresponde. Si al bien común, al principio de subsidiariedad, asociaciones intermedias y cooperación internacional. Bien, aquí terminaría nuestra sesión, sin antes decirles que los derechos siempre están acompañados de las obligaciones, ¿no? Nuestras obligaciones también en este instante los tenemos en casa y nuestra obligación, por ejemplo, en cuanto es esta pandemia, es quedarnos en casa, más si por ahí somos asintomáticos o a lo mejor tenemos algunos indicios de contagio. Por favor, no te muevas, quédate en casa, y es una manera de ser solidario, ¿no? Y es pensar también en el bien común. Ese es el bien común, el bien para todos. O sea, no pienso solamente en mí y satisfacer mis necesidades, sino que yo también puedo colaborar de alguna manera en todo lo que es el bien común, ¿sí? Entonces, acuérdense bien de que todo esto, de lo que hablamos, de lo religioso, que se preocupa realmente por la persona y la dignidad de la persona humana desde su concepción. Por eso la Iglesia siempre está remarcando de que tenemos que respetar no al aborto, no a la eutanasia, sí a la vida, a la protección y sobre todo al derecho que yo tengo de expresar, de decir, a la democracia, ¿sí? No otros pueden pensar, porque yo también tengo derecho a pensar, a expresar, a clarificar. Entonces, no somos personas todas así iguales y con todas las cosas exactas, ¿no? Porque eso no existe, eso es un ideal que no se va a construir nada, sino que va a destruir. Y después recordemos que siempre el ser humano es el que se encarga de destruir al ser humano. Entonces, siempre vamos a tener consecuencias, no porque Dios lo quiera. Dios nunca quiere nuestra destrucción. Pero el ser humano se encarga de dañar la naturaleza, dañar la misma persona y nos hacemos daño. Entonces, qué bueno es tener un buen criterio y darnos cuenta que nuestras acciones llevan consecuencias y muchas veces las consecuencias son graves. Por eso los invito a que desde ya en su pequeña sociedad que es la familia, ustedes puedan vivir de la mejor manera, respetarse, para que estas sean pequeñas sociedades que realmente puedan construir el día de mañana y que el bien común realmente sea algo que nos vaya a construir la sociedad, porque ustedes están formándose y pueden llegar a lograr mucho, ¿sí? Entonces, para que nadie nos engañe o piense por nosotros, sino que nosotros también tengamos la capacidad de tener nuestro criterio y hacernos valer y respetar. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y le vamos a pedir que nos bendiga y nos proteja, que nos cuide en esta semana y en todo el resto de los días, y que sobre todo pensemos en los demás, en ayudar en nuestra casa, en obedecer, en dialogar, en perdonarnos, todo aquello que siempre puede ser una construcción de familia, y que podamos poner a Dios en el centro de nuestras familias, porque es el único que realmente se preocupa de que nosotros vivamos según su querer y que nos respetemos, porque Él mismo es el que de la fuente de Él sale este derecho. Que puedan seguir realizando sus actividades y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta luego. Que el Señor los bendiga muchísimo.